Buenos días, hermanos de la Iglesia Reformada, siervos de Jesucristo y todos los que nos acompañan en esta mañana durante nuestra escuela dominical. Es un gusto el poder estar con ustedes nuevamente para realizar esta enseñanza. Nos encontramos estudiando el capítulo número 28, que trata del bautismo y de la cena del Señor. El párrafo que nos corresponde estudiar en esta mañana es el párrafo número 2. Que se enfoca de manera específica en los ministros o administradores de estas dos ordenanzas. Quizá ustedes se preguntarán, ¿qué sentido puede tener el cuestionarse tan solo el hecho de quién debe ministrar las ordenanzas? Esa pregunta precisamente la plantearon los escritores de esta confesión y buscaron responderla de una manera fiel a las Escrituras. Por eso, en esta mañana trataremos de mostrar qué fue lo que ellos descubrieron como respuesta a esta pregunta que hemos planteado. Pero antes de continuar, por favor, acompáñenme a orar para que el Señor bendiga esta enseñanza. Santo Padre y Señor nuestro, nos encontramos delante de ti, tu iglesia, queriéndote pedir, Señor, en esta mañana que tú nos enseñes. Señor, por favor, enséñanos cómo debe de estar instituida tu iglesia. Tú eres quien has establecido este modelo, tú eres quien has colocado cada uno de los peldaños de tu iglesia. Padre, y en esta mañana nos encontramos estudiando las ordenanzas, las dos ordenanzas que tú has establecido para tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a poder entender el modelo de cómo es que tú las has establecido. Ayúdanos, en especial en esta ocasión, a entender quiénes son aquellos a quienes tú has delegado como responsables de ministrar fielmente estas dos ordenanzas. Te pedimos en esta mañana que nos ayudes, Señor, que nos des sabiduría para poder exponer y también, Señor, que des a tu pueblo corazones dóciles para entender este modelo que tú has establecido. Padre, también te queremos pedir por los hermanos que están enfermos, por aquellos que se han contagiado de COVID, Señor. Por favor, dale salud a mis hermanos, por mis hermanos que no tienen trabajo, que están, Señor, pasando alguna necesidad o una escasez. Señor, te pedimos que tú les proveas. Provéeles, Señor, para sus necesidades. Ten cuidado de ellos, Padre. Por nosotros, Señor, que no hemos podido reunirnos y poder compartir juntos tu palabra, aunque estamos por este medio, Señor, te rogamos que también nos permitas muy pronto poder congregarnos y compartir juntos la palabra. Padre, por la enfermedad presente, este COVID que nos ha causado muchos males, aunque sabemos que tú soberanamente gobiernas sobre todas las cosas y estas cosas no te toman a ti por sorpresa, Señor, te rogamos que lo quites y que nos ayudes, Señor, a poder reunirnos como iglesia. Te rogamos estas cosas y nos encomendamos en esta mañana, pidiéndote tu guía y tu dirección, tu acompañamiento y la fortaleza de tu Santo Espíritu durante esta enseñanza. Te rogamos estas cosas en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Ahora demos lectura al párrafo que nos corresponde estudiar en esta mañana. Dice así: estas santas instituciones han de ser administradas solamente por aquellos que estén cualificados y llamados para ello según la comisión de Cristo. Hemos venido estudiando en clases anteriores la confesión de fe y nos hemos encontrado particularmente que el apartado en el cual nos situamos en la actualidad se enfoca en las doctrinas que son referentes a la Iglesia, es decir, ciertamente son eclesiológicas. El párrafo que estuvimos estudiando en la clase anterior fue el párrafo primero. En este primer párrafo resaltamos
algunos puntos en los cuales nuestra confesión de fe de 1689 se distingue del catolicismo romano. Algunos ejemplos de esta distinción son, en primer lugar, que, contrariamente al catolicismo romano, las iglesias de la Reforma creemos que las ordenanzas que el Señor ha instituido a su iglesia son dos, el bautismo y la cena del Señor, y no 7. Que esta confesión que ha establecido la Reforma parte de la analogía de las Escrituras, es decir, la analogía de la fe, y no de la analogía de la etapa de la vida, como es que lo plantea el catolicismo romano. Que el bautismo y la cena del Señor son dos señales visibles que ha instituido el Señor para su pueblo y que muestran su gracia y su amor para aquellos que las reciben con fe. Son distintivos del verdadero pueblo de Dios. Que las ordenanzas son instituidas por el Señor Jesús, son concedidas a sus discípulos, no solamente a los discípulos presentes en aquel contexto, sino también a los discípulos futuros. Y estos discípulos que las recibieron en primer lugar fueron comisionados para ministrarla a los próximos o postreros discípulos, es decir, a la iglesia. Que el bautismo y la cena del Señor son aplicadas solamente a los discípulos del Señor Jesús, es decir, a su pueblo, ya que son señales establecidas por el Señor para su pueblo. Que la temporalidad de las ordenanzas ha sido establecida por el Señor y durará hasta que Él vuelva. Que el Señor comisionó administradores para que ministren estas dos ordenanzas a su pueblo. Estas 7 distinciones son fundamentales y deben estar en nuestras mentes mientras realizamos nuestro estudio de esta mañana, aunque es propicio decir que esta séptima enseñanza en particular es la que permea el trasfondo de nuestro párrafo que vamos a estudiar en este día. Pero permítame, antes de continuar, plantearles la pregunta: ¿por qué las ordenanzas del Señor deben de ser administradas por ministros capacitados y llamados para dicho servicio? ¿Había usted pensado en eso? ¿Había pensado si existe alguna importancia o valor o principio bíblico para siquiera pensar en ello? Quiero que ustedes noten juntamente conmigo que la confesión de fe no omite este asunto, sino que lo trata como un asunto de suma importancia para el correcto funcionamiento de la iglesia. Habiendo dicho esto, ahora quiero presentarles el bosquejo que nos ayudará en nuestra enseñanza de esta mañana. El tema de nuestra enseñanza es la administración de las santas ordenanzas. En primer lugar, tenemos los administradores de las ordenanzas. En segundo lugar, tenemos el sustento bíblico de quiénes deben de ser los administradores de estas dos ordenanzas. Y en tercer lugar, tenemos la aplicación. La enseñanza que quiero que quede en sus mentes durante este día es que el Señor Jesucristo, nuestro supremo ministro, ha colocado ministros por los cuales Él nos ministra sus ordenanzas. Habiendo dicho esto, nos es necesario comenzar realizando una breve contextualización del problema central a tratar cuando hablamos del tema de las ordenanzas. El problema más apremiante en cuanto al asunto de las ordenanzas no era si eran 2 ordenanzas o 7, o siquiera el quién debería de ministrarlas, sino más bien la cuestión central era cuál era el lugar de las ordenanzas o qué era lo que las ordenanzas lograban. El problema o el asunto más importante que debía ser tratado con respecto a las ordenanzas era el error doctrinal de la Iglesia Católica Romana, donde se confesaba que las ordenanzas del Señor lograban la justificación del creyente. El sistema católico romano enseña que la justificación del creyente se obtiene por medio de los sacramentos. En la teología romana, la justificación se obtiene inicialmente por el bautismo. Y cuando se pierde debido a algún pecado mortal, se puede recuperar por medio de otro sacramento conocido como la penitencia. Este fue el verdadero punto de tensión entre la Reforma protestante y la teología católica romana. La teología romana infirió la doctrina de la justificación como un híbrido
que opera entre una mezcla de la gracia de Dios y la cooperación del hombre. Y de esta manera el hombre tiene parte en su salvación si coopera con la gracia infundida, alcanzando un estado de justificación. O en otras palabras, el hombre debe cooperar con Dios para ganar su salvación. En la enseñanza católica romana, las bases de esta justificación del hombre son establecidas como meritorias, y nosotros no creemos que las obras del hombre puedan ser contadas como meritorias, pues de ser así, aún nuestras mejores obras tienen manchas de pecado. La única obra santa, justa y meritoria en la cual creemos es la obra de nuestro Señor Cristo Jesús en su vida y en la cruz, pues es lo que enseñan las Santas Escrituras. La teología reformada confiesa que la justificación del creyente es por medio de la fe. Fe en la obra y en la persona del Señor Jesucristo. La enseñanza de la teología reformada es que la justificación es solamente por la fe en Jesucristo. Y aunque comúnmente los que no conocen el significado de la fe bíblica buscan ridiculizarla diciendo que es una fe sin obras, que es irracional, que es imaginaria y que no tiene valor alguno, nosotros que conocemos y poseemos la fe bíblica sabemos que no es solamente una comprensión racional del Evangelio o un actuar moral sin entendimiento. La fe bíblica es un don divino por medio del cual Dios nos muestra la gloria de su Hijo clavado en la cruz, el tesoro del cielo muriendo por los pecadores, al Rey de la gloria venciendo sobre el pecado, la muerte, el diablo y el mundo. La fe bíblica es un don por medio del cual Dios toma su palabra inspirada, las Santas Escrituras, y la graba con su dedo en nuestros corazones, con la inscripción comprado a precio de sangre. De manera que la fe bíblica es lo más lógico y razonable del mundo, ya que la fe bíblica es creer en Dios, creer lo que Dios ha dicho y hecho, confiar en lo que Dios ha dicho y hecho, y descansar en lo que Dios ha dicho y hecho. ¿Por qué es lo más lógico y razonable? Porque Dios no se equivoca y porque Dios no miente. El que ellos no entiendan la fe bíblica puede ser por dos razones. La primera tiene que ver con el pensamiento de que si la salvación es por fe meramente, entonces no hay necesidad de obrar. Pero esto no es lo que nosotros confesamos. Nosotros creemos que la fe verdadera produce buenas obras, obras que buscan dar gloria a Dios. La segunda posibilidad es que están tan enamorados de una justificación lograda por medio de un sistema sacramental o por una justificación por obras, que de hecho decir que la salvación no se logra por medio de los sacramentos o de las obras desmoronaría todo el sistema doctrinal católico romano o de cualquier otra religión y las tradiciones que han sido establecidas erróneamente a través de los años. Las obras en la teología reformada, aunque no logran la justificación, no logran la salvación del creyente, tienen un lugar importante. Son la respuesta de la fe verdadera o los frutos de la fe. Las obras en la teología reformada protestante no son vistas como un sacramento o como obras que cooperan juntamente con la gracia de Dios. La doctrina de las obras del creyente en la teología reformada no son tratadas en términos comerciales o de la salvación, es decir, son el resultado de la salvación, pero no son el origen de la salvación en sí misma. Una persona no puede hacer tanto como para ganar el favor de Dios y lograr que Dios esté en deuda con él. Es por esta razón que las obras en las Santas Escrituras y en la teología reformada son tratadas bajo los apartados de la regeneración, de la santificación, del arrepentimiento para salvación y de las buenas obras, los cuales son frutos de la fe, frutos de la gracia de Dios, las obras del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Dios y no de los hombres. Con frecuencia se acusa a la teología reformada de ser liberales y abusar de la gracia,
diciendo expresiones como: si no puedo ganar mi salvación por medio de las obras, y si Dios perdona a los pecadores solamente por la fe, entonces se promueve el libertinaje. De esto mismo fue acusado el apóstol Pablo. Vayan conmigo a Romanos 6:1. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El que el apóstol Pablo fuera acusado de lo mismo nos enseña que la doctrina que predicamos no es errada, sino fiel a la palabra, y que con frecuencia la gracia de Dios es mal interpretada por los hombres perversos y malvados que no aman a Dios, sino que aman al pecado y de hecho promueven una gracia barata. Era necesario que mencionáramos cuál era el corazón del asunto con el cual estamos tratando, para así poder entender el por qué los escritores de la confesión trataron con la cuestión de quiénes debían ministrar las ordenanzas. La reforma de la Iglesia debía de ser en dos aspectos: doctrinal por una parte y ministraria por la otra. Las doctrinas debían de ser conforme a aquello que Dios había dicho y ser ministradas con los propósitos y en los parámetros que Dios había determinado. Y los ministros debían ser aquellos quienes fueron llamados por Dios y dotados con el don para ministrarlas. Con estos dos puntos en mente, nos enfocaremos en esta mañana en la reforma ministraria en la Iglesia, y en los estudios posteriores veremos la reforma doctrinal en cuanto a estas dos ordenanzas. Vayamos ahora a nuestro primer punto: los administradores de las ordenanzas. ¿Quiénes son los administradores? Dice nuestra confesión de fe: estas santas instituciones han de ser administradas solamente por aquellos que estén cualificados y llamados para ello. Dios ha instituido ministros para ministrar en la Iglesia. En nuestra primera parte del párrafo, los eruditos que escribieron la confesión de fe trazan una línea que delimita a quienes les es debida la tarea de ministrar las ordenanzas. Las ordenanzas, después de la era apostólica y antes de la Reforma, se habían transformado en una tradición que implementó como parte de su sistema doctrinal una serie de mitos y supersticiones. Entre ellas, la idea de que en la cena del Señor se reproducía un acto sacerdotal, similar al del antiguo pacto, donde los descendientes de Aarón sacrificaban el becerro como expiación por el pecado del pueblo. En la réplica romana, los sacerdotes, que no son del linaje de Aarón, ni de los hijos de Leví, ni tampoco bíblicos, se colocan enfrente del salón. Un salón lleno de arte, cuadros, pinturas, columnas y piedras talladas por manos humanas. Cogen un pedazo de harina ovalada, plana, hacen una oración y exclaman: el cuerpo y la sangre de Cristo, expresando por medio de este acto un corto drama donde el sacerdote ofrece nuevamente el sacrificio de Cristo como cordero inmolado al pueblo, y de manera literal pero ficticia toman los elementos del vino y la hostia y dicen al pueblo que ha ocurrido un acto milagroso en las sustancias, de manera que ellos no están comiendo una oblea, sino la sangre y la carne de Cristo. La tradición católica romana ha adoctrinado a sus ministros para celebrar esta doctrina de esta manera, de manera que en todas las iglesias así llamadas católicas romanas debe celebrarse de igual manera. No obstante, quizá todo esto suene muy coherente para los que no están bien instruidos en las Escrituras, pero existen una serie de errores en la manera en que la Iglesia Católica Romana celebra esta ordenanza. Los errores de la Iglesia Católica Romana, de su celebración de la Cena del Señor y del bautismo, los expondremos en las enseñanzas posteriores. Por esta razón, les recomiendo que sigan asistiendo a los estudios futuros que tendremos de nuestra confesión de fe. Pero por el momento, he tomado esto como ejemplo para preguntar: ¿quiénes son los responsables de este error doctrinal? O mejor dicho, ¿existe algún responsable? Hoy en día existen algunas iglesias
que no han considerado la importancia de quién debe ministrar las ordenanzas. Y al hacer esto, debemos preguntar entonces, ¿quién es el responsable delante de Dios de ministrar este medio de gracia? Ahora, si yo de manera aventurada sugiero que un miembro de la iglesia puede hacerlo, con ello tengo la responsabilidad de responder a la pregunta, ¿es este modelo que estoy planteando un modelo al cual deben sujetarse todas las iglesias? Y dependiendo de que la respuesta sea sí o no, debo también responder, ¿cuáles iglesias sí y cuáles iglesias no? En la tarea doctrinal, toda doctrina debe partir de ser bíblica y posteriormente debe ser analizada por medio de la analogía de la fe, debe ser sujeta a razonamientos y cuestionamientos bíblicos, debe ser vista y estudiada a través de los pasajes bíblicos que parecen concordar con ella y también con los que parecen contradecirla. Y posteriormente debe de ser analizada por medio de la tradición de la historia de la Iglesia, estudiando las diversas posturas, estudiando tanto los errores que se ha practicado en la Iglesia con respecto a una doctrina y las proposiciones y analogías que sean bíblicas y den soporte a la doctrina. De manera final, se presentan dichas conclusiones de manera sincera y desinteresada de dicha doctrina, orando tanto al principio como al final y durante el transcurso, presentándola a Dios y a los ministros o eruditos capacitados para el estudio de dicha doctrina, y así orar en conjunto y ofrecer una resolución final de qué tan apegada está dicha doctrina a las Santas Escrituras. Pero vuelvo a preguntar, ¿de quién es esta tarea? ¿Quién es el responsable? ¿Quién ha sido colocado por Dios para que le dé cuentas de cómo ministra estos preciosos sellos? Ven, queridos hermanos, que las cosas no son tan sencillas como hacer algo por hacerlo. Los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño y fueron consumidos. Anás y Zafira ofrecieron con mentira y perecieron. Y las iglesias que hagan mala administración, tanto de la palabra de Dios como de la disciplina y sus ordenanzas, y comercie con el pueblo de Dios, ha de dar cuentas por ello. Respondiendo a la pregunta, ¿de quién es esta tarea? ¿Quién es el responsable? ¿Quién ha sido colocado por Dios para que le dé cuentas de cómo ministra estos preciosos sellos? Los escritores de la confesión de fe, junto con los maestros de la Reforma, fueron la voz que clamaron tras 1500 años de silencio en la iglesia aproximadamente, presentando y realizando la tarea y los pasos que hemos mencionado. Un análisis bíblico, analógico, histórico y gramatical. Todo este trabajo para presentar la respuesta a esta pregunta. La respuesta a esta interrogante ha estado siempre delante de nuestros ojos. Los ministros son los responsables delante de Dios de ministrar las ordenanzas. Habiendo dicho esto y habiendo explicado el análisis bíblico que debe de ser realizado, debemos de aplicar la misma analogía, es decir, evaluar esta proposición que nos han dado los escritores de la confesión comparándola con las escrituras. No la vamos a aceptar meramente porque sí, sino debemos de ver cuál fue el principio bíblico en el cual ellos brindaron esta respuesta. Por esta razón, nos es necesario, en segundo lugar, analizar por qué los escritores de la confesión dieron esta respuesta. Y para ello, iremos a nuestro segundo punto y veremos el sustento bíblico de la enseñanza de los administradores de estas dos ordenanzas. ¿De dónde surge la enseñanza de que los administradores deben de ser única y solamente los ministros? Los maestros de nuestra confesión nos dieron una guía de pasajes bíblicos colocados en la parte inferior del párrafo. Comencemos analizando Tito 1, 5 al 7. Dice así: por esta razón,
te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Este versículo tiene una triple función en cuanto a este asunto. Estudiemos la primera función. En primer lugar, nos enseña que el oficio que quedaría vigente para la iglesia y el cual sería encargado de ministrarla sería el oficio de anciano, no el oficio de sacerdote, no el oficio de profeta, sino el oficio de anciano o obispo. Por eso dice, y establecerás ancianos en cada ciudad. En segundo lugar, la segunda enseñanza que nos deja este versículo es la siguiente. Nos muestra cuáles son las cualificaciones del ministro cuando dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y rebeldía. Estas cualificaciones están expuestas de manera más extensa en Timoteo, pero aquí nos muestra de manera general cuáles son las cualificaciones generales o primordiales de los ministros, aunque debo mencionar que existen casos excepcionales donde puede variar el estándar general de las cualificaciones del ministro, pero esto solo en cuanto a referencia a un don distinto al de marido, el cual es mencionado en esta lista. El don que sustituye en casos especiales y excepcionales al don del matrimonio es el don de continencia, el cual puede ser concedido únicamente y solamente de manera soberana por el Señor a un ministro, y de esta manera ya no podría ser marido de una sola mujer ni tener hijos. Pero permítanme resaltar, estos son casos excepcionales y que no proceden de manera natural de la capacidad humana, sino de Dios. Respecto al resto de las cualificaciones, no existe ningún cambio o variable que las pueda reemplazar. El obispo o anciano debe de ser irreprensible, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, no un neófito, y que tenga un buen testimonio de los de afuera. En palabras resumidas, el Espíritu Santo, por medio de Pablo, dice a Tito y a Timoteo que para ministrar las cosas santas de Dios, el administrador, el ministro, el obispo, el pastor, debe de ser un hombre santo, tanto dentro de la iglesia como dentro y fuera de su hogar. El ministro debe ser un hombre que viva corandeo, delante de la presencia de Dios. Un hombre con la responsabilidad de ministrar las santas ordenanzas del Señor. Y hermanos, ejercer un oficio fiel delante de Dios no puede ser hecho sin el llamado, la ayuda, la bendición y la dirección del Señor. En tercer lugar, Pablo utiliza en este pasaje la misma palabra que es utilizada por el Señor Jesucristo en Lucas 12, 41 al 44. La palabra es oikonomon, denotando de manera gramatical, comparativa y figurativa que la tarea de ministrar en la iglesia es como la de un siervo que cuida de la casa de su Señor. Miren conmigo Lucas 12, 42. Dice así, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? La palabra oikonomon se encuentra en la palabra al español administradores. El uso de esta palabra por parte del Señor Jesús y de Pablo encuentran una conexión
que nos enseña que de hecho el Señor Jesús ha delegado administradores en su iglesia. De esta manera, entonces, ya hemos dejado claro que hay administradores de las cosas santas de Dios en la iglesia. Ahora, nuevamente planteamos la pregunta, ¿quiénes son estos administradores? ¿De quién es esta tarea? ¿Quién es el responsable? ¿Quién ha sido colocado por Dios para que le dé cuentas de cómo ministra estos preciosos sellos? Todo lo que hemos planteado en esta enseñanza es que debe existir un responsable de administrar la casa de Dios. Y claramente nos referimos con esto a la predicación, la disciplina, el cuidado del rebaño y las ordenanzas. El responsable debe de ser una persona consciente y activamente involucrada con la responsabilidad en su manera de vivir, en su santidad y en su caminar con el Señor. Esta persona debe también tener el don dado por el Espíritu de Dios para ministrar de manera fiel, diligente y con toda pureza las ordenanzas del Señor, sin el cual nadie puede hacerlo, no por alguna incapacidad física, sino más bien espiritual, no refiriéndome a la efectividad espiritual de la ordenanza en sí misma, sino más bien a la administración del individuo de la ordenanza delante de Dios. Pero también esta persona debe de conocer y velar, porque lo que tiene delante de sí es una hermosa o temible responsabilidad con consecuencias eternas. Esto lo podemos ver en el mismo capítulo que hemos estudiado, Lucas 12:43. Dice así: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Ahora leamos el versículo 45. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. ¿Ven cuán grande responsabilidad? El pasaje nos muestra esto. Es el mismo pasaje que se está refiriendo a los administradores, en el cual se encuentra la conexión entre lo que el Señor Jesús dice y entre lo que el apóstol Pablo nos dice, que se encuentra esta hermosa recompensa o este temible castigo o consecuencia por no hacer una buena administración de la casa del Señor. Ahora, ya concluyendo con nuestra enseñanza, pasemos a nuestra aplicación. Nuevamente planteemos nuestra pregunta en la aplicación. ¿Qué persona está cualificada para administrar las ordenanzas del Señor? O mejor dicho, ¿a qué personas ha llamado Dios y ha prometido bendecir en Cristo para ejercer esta tarea? Ya hemos analizado todos los puntos anteriores, ya hemos visto el principio bíblico, ya hemos visto la confesión que los antiguos maestros han hecho en la Confesión de Fe de 1689. Ya hemos visto también la tarea, la responsabilidad, el compromiso y las consecuencias de aquellos que administran de buena o de mala manera la casa de Dios y las ordenanzas que el Señor ha establecido. Y dando conclusión a esta enseñanza, nos encontramos con lo que hemos venido diciendo desde el principio. El Señor Jesucristo, nuestro supremo ministro, nos ministra sus ordenanzas por medio de sus ministros. La única manera de ministrar de manera correcta y fiel las ordenanzas es debido al llamamiento del Señor para ser administradores de su casa, que es la iglesia. Porque los que ministran, para poder ministrar ante tan gran responsabilidad y compromiso, no lo podrían hacer de manera fiel y verdadera aparte de Cristo y sin el don dado por Dios para administrarlas. Hermanos, aquí no estamos hablando en términos de salvación de un individuo. Entre los redimidos del pueblo de Dios
El Señor ha concedido distintos dones y la tarea tanto individual como colectiva de los miembros de la iglesia es servir a su Señor y a su iglesia, según los dones que el Señor haya concedido a cada uno. No todos los dones ni ministerios son iguales. No todos son pastores. No todos son ministros. No todos son diáconos. No todos son administradores de los recursos de la iglesia. Existen distintos dones en cuanto a nuestra manera de servir al Señor. Y lo importante en realidad de todo esto es servir de la manera que el Señor nos ha llamado a servirle y hacerlo en una manera que Él le glorifique. Les daré algunos principios para ello a manera de aplicación. Algunas maneras de hacer esto, mis hermanos, es en primer lugar orando al Señor incesantemente, no pidiendo un don en particular, sino más bien preguntándole, Señor, ¿cómo puedo servirte? ¿Cómo quieres tú que yo te sirva? En segundo lugar, disponiéndonos a servir en el área que nos encontramos o en las necesidades presentes de la congregación. En tercer lugar, no esperando escalar y subir a lo alto como los hombres en Babel, queriendo ver el reino de Dios, y lo único que encontraron fue confusión y humillación de parte de él. En cuarto lugar, esperando paciente y diligentemente, sirviendo con amor a la iglesia del Señor y mirando cómo es el Señor mismo quien ordena su casa y te coloca a ti en la función correcta. Sea el Señor Jesucristo, nuestro real sacerdote y pastor, ayudándonos a cada uno de nosotros a poder servirle con diligencia en su casa, que es la iglesia. Mis hermanos, con esto hemos terminado nuestra enseñanza de esta mañana. Por favor, acompáñenme a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque tú nos muestras a través de ella que tú has colocado responsables para ministrar en tu iglesia, para administrar tus ordenanzas, para ministrar tu palabra, para ministrar la disciplina. Para todas estas cosas, tú has colocado responsables que han de dar cuentas a ti. Señor, todo lo que se hace en tu iglesia no debe de ser jamás hecho de manera negligente, sino debe de ser hecho con la intención y con el deseo, con el esfuerzo de agradarte a ti, siempre en nuestro Señor Jesucristo. Señor, sabemos que en todas tus iglesias, en tu iglesia y en esta iglesia en particular, en todas las iglesias, Señor, existen cosas que tienen que ser cambiadas y cambiadas, ya que tu iglesia está conformada por hombres pecadores que tienen que ser renovados. Señor, ayúdanos, ayuda a tu iglesia, ayuda a tus iglesias a que cada vez se vayan conformando más y más y perfeccionando a tal punto de que pueda ser como tú has dicho que será, presentada limpia y sin mancha delante de ti. Ayúdanos, por favor, causando en nuestros corazones el deseo y el anhelo de ir avanzando, avanzando, hasta ese día en que te veremos a ti. Señor, no queremos que cuando tú vengas digas malos siervos, sino que digas buen siervo. Siervos fieles, vengan a mí, vengan a su Señor. Señor, tú sabes que este es nuestro deseo. Por eso, en esta mañana te pedimos que, Señor, esta enseñanza no sea para endurecer nuestros corazones, sino por el contrario, que por medio de esta enseñanza nos ayudes a ser diligentes. Por favor, Padre, ayúdanos. Nos encomendamos a ti. Te rogamos esto y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, con esto hemos finalizado nuestra enseñanza de esta mañana. Espero poder verlos pronto. Los animo a invitar a sus amigos, a sus familiares, a sus conocidos, e incluso invitar a las personas que ustedes están evangelizando a escuchar la palabra de Dios. Si tienen alguna duda, desean saber más sobre Cristo,
desean saber más sobre Cristo, las Escrituras, la fe, el arrepentimiento o tienen algún motivo de oración, pueden consultar al pastor Nelson o pueden contactarnos a nosotros y con gusto les atenderemos. Les dejaremos el número telefónico del pastor en la pantalla. Que el Señor los bendiga.